Yet the grace chosen my tears to flow was the remembrance of suffering. Saludos. Esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en julio de 2017. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. El mensaje se llama No eres una mamá linda. He aquí el mensaje ya traducido. Padre nuestro, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Pedimos tu bendición en este tiempo juntos, que nos concedas sabiduría y nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Nos ayudes a serte fieles y a darte gloria y honra en todo lo que hacemos y deseamos y decimos, Señor. Que nos des, Padre, te rogamos el ánimo, el coraje para serte fieles y hacer tu voluntad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero saludarlos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana quiero que por favor vayamos, aquellos que puedan, aquellos que lo tengan en su Biblia, al libro de la sabiduría de Jesús ben Sirac, o Sirácides. En otras Biblias está como Eclesiástico, tiene varios títulos este libro, Eclesiástico o Sirácides, capítulo 30 de la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Y quiero leer aquí unos versículos acerca de la crianza de los hijos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Dice así: el que ama a su hijo lo castiga a menudo. Más tarde, ese hijo será su consuelo o su gozo. El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones. Se sentirá orgulloso de él delante de sus parientes. El que instruye a su hijo será envidiado por su enemigo y se alegrará de él delante de sus amigos. Cuando su padre desaparezca, será como si no hubiera muerto, porque dejará detrás de sí a otro como él. Durante su vida, su felicidad era verlo. Cuando llegue a la muerte no sentirá pena, porque deja un defensor frente a sus enemigos y alguien que devuelva los favores a sus amigos. El que mima a su hijo tendrá que vendar sus heridas, tendrá que ceder al más leve de sus gritos. Un caballo no domado no se puede montar. Un hijo dejado a sus caprichos se vuelve insolente. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. No te rías con él si no quieres un día afligirte con él y tener al fin que rechinar los dientes. No le des rienda suelta en su juventud. Pégale en las costillas cuando sea pequeño, no sea que se empecine y se te rebele. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Esta mañana quiero hablar acerca de la crianza de los hijos y primeramente pensemos cuál es la meta que tenemos al criar a nuestros hijos. Y la meta debe ser pues que sean personas que crezcan y se conviertan en personas, hombres y mujeres piadosos, que agraden a Dios, que amen a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y que amen a su prójimo
como a sí mismos. Y que eso sea una realidad en su vida y no solamente una apariencia o una profesión. Esa es nuestra meta, primeramente, para nosotros mismos. Y esa debe ser la meta para nuestros hijos. Criarlos de tal forma que cuando ellos mueran, su alma pertenezca al cielo, encaje en el cielo, puede entrar al cielo. Hoy en día se habla mucho acerca de ser salvo y de muchas cosas religiosas. Pero el problema es que cuando nos paremos delante de Dios, Él nos va a reclamar como suyos si es que hemos vivido como a Él le agrada. Y es la meta que queremos para nuestros hijos. Y aquí nos da algunas instrucciones. Dice, el que ama a su hijo le castiga a menudo. Y yo crecí siempre en la iglesia y siempre oí del versículo en Proverbios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y mucha gente que conocí decía, bueno, yo los instruí, yo los traje a la iglesia siempre los traje a la iglesia, entonces aunque sus hijos estaban en el mundo y se fueron, ellos sentían consuelo en citar ese versículo y decir, en algún momento van a regresar, en algún momento van a volver. Eso no significa el versículo. También he escuchado personas que dicen, bueno, es que yo sí los discipliné, pero después el hijo no salió como debía ser. Y entonces, ¿qué significaba ese versículo? Pero no está hablando de eso el versículo. Instruye, o como aquí le dice, educa. Aquí habla de educar, o incluso usa la palabra labrar o formar a un niño. No solamente es pegarle, cualquiera puede pegarle. El peor padre del mundo, si se llega al suficiente grado de enojo o de desesperación con su hijo, eventualmente le va a pegar. Pero no solo se trata de pegarle, pero labrar, formar, instruir, educar. Usamos la palabra aquí en Estados Unidos en inglés, entrenar algo. Se dice que las mujeres entrenan, así se dice en inglés, entrenan su cabello, lo ponen las mujeres del mundo, con calor para que se haga lacio o viceversa, para que se haga chino. Y ahora toma la forma que esa mujer quería porque lo entrenó. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer con tu hijo. Una cosa que olvidamos y que perdemos de vista es que no los estamos entrenando para ser niños. Son niños y los estamos entrenando para ser adultos. Entonces, desde un principio hay que tener en mente entrenarlos para ser adultos. ¿Por qué quisiéramos que actuaran como niños siempre? Si los entrenas para que actúen como niños, ¿adivina qué? Van a llegar a los 40 años y van a seguir actuando como niños. Si tú los entrenas, lo haces, como dije del ejemplo del cabello de la mujer, se planchan el cabello. O un carpintero, cuando corta sus tablas, las hace de tal forma que encaje el ensamble una con la otra. Lo haces de tal forma que quepa. Una mujer que cocina de acuerdo con una receta, mete los ingredientes en el orden correcto, a la temperatura correcta, hace las cosas de la manera correcta, en el tiempo correcto, y entonces va a salir el guiso o el postre, y de la misma forma. Ahora, claro, cuando tú entrenas a alguien, de todas formas, esa persona tiene libre albedrío, tiene una voluntad, una libre elección de escoger. Entonces puede ser que tú entrenes a tu hijo para seguir a Cristo y aún así decida no seguirlo. Eso puede ser.
Pero lo que significa el versículo en Proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, lo que quiere decir es, aun si llega a decidir no seguir a Cristo, de todas formas, esos valores, esos principios bíblicos que tú le enseñaste, van a seguir allí. Quizás no siga todas las enseñanzas de Cristo, quizás no lleve su cruz, pero las cosas en las que tú lo entrenaste va a ser parte de él. Si lo entrenaste para ser respetuoso, va a ser respetuoso toda su vida. Si lo entrenaste para ser una persona trabajadora, responsable, comprometida, así va a ser toda su vida. Si lo entrenaste para no mentir, va a ser honesto y va a ser, no va a mentir durante toda su vida. Si lo entrenaste para tomar decisiones sabias, va a ser prudente en sus decisiones. Ahora, quizás no tome la cruz. Eso pudiera llegar a suceder, porque es una persona con libre albedrío. O podría sí seguir a Cristo, pero tomar algunas decisiones equivocadas, ser inmaduro en Cristo. Pero de todas formas, si lo entrenaste como debe ser, él va a ser, él o ella, ese niño va a ser como tú lo formaste. Y si no sale como tú lo formaste, es tu culpa. Es porque no lo entrenaste como debe ser. Aquí le está hablando, fíjate bien, a los padres. Cada vez en la Biblia que habla de la crianza de los hijos, nunca le habla a los hijos. Nunca dice, hijos, así es como deberían ser entrenados por sus padres. No le habla a los hijos. El único mandamiento que le da a los hijos es que obedezcan a sus padres, porque es justo en el Señor. Pero la manera de criarlos, de entrenarlos, no le habla al hijo. Le habla al padre y a la madre. Son los padres los responsables de hacer eso. Es la responsabilidad de los padres y de nadie más entrenar a sus hijos. Y los hijos son una inversión de por vida. Estos versículos que leímos habla de que aun cuando tú como padre mueras, queda aquí en la tierra alguien igual que tú. Esto es más que una vida, es una inversión total. Estamos hablando de personas que van a tener un impacto no solamente aquí en la tierra cuando tú te mueras, sino que además tiene un alma eterna. Es decir, la manera como tú entrenes a tu hijo va a tener un impacto por generaciones, detrás de ti, después de que mueras. La importancia de entrenar a los hijos radica en eso. Dice aquí que aún te puedas regocijar. Es una inversión en tus hijos. Y entre más inviertas en tus hijos desde pequeños, y entre mejor inviertas en ellos, mejor dividendo vas a recibir. La gente en el mundo habla de inversiones en los bancos y en los negocios, y compran algo que vale mucho cuando son jóvenes, invierten, y cuando son viejos pueden retirarse y aún dejar herencia y cobrar los dividendos. Así funciona con tus hijos. Si tú crías a tu hijo, cuando tu hijo se hace viejo y tú también te haces viejo, vas a cobrar los dividendos, el gozo de verlos que se salvan, que siguen a Cristo, y aún tus nietos. Pero hay otro lado también. Si no los entrenas como debe ser, si no haces las cosas apropiadamente, si no inviertes en formar el carácter de tus hijos, vas a terminar también pagando los dividendos, y toda tu vida vas a estar pagando. Y es más, otra gente va a pagar las consecuencias de tu mal crianza de tus hijos. Lo que hagas hoy tiene perpetuidad. Va a lo eterno. Lo que hagas aquí contiene o implica perpetuidad. Va a seguir y a seguir y a seguir. Aquí en la tierra, quién sabe cuántas generaciones. Y después, en la eternidad. La manera como vivimos afecta a otros. Y hablamos acerca de pasar la
la antorcha de la fe o pasar la estafeta. La fe se transmite de fe a fe. Pero si la fe no se transmite, ahí se detiene. Los hermanos de tiempos pasados que fueron fieles y los padres que tuvieron la fe y que pasaron la semilla de esa fe a alguien más y que le dieron esa luz a alguien más, es la razón por la que estamos aquí. Y mucha gente que está en tinieblas hoy en día, está en tinieblas porque alguien no transmitió la fe. O quizás transmitió una fe, una versión corrupta o corrompida de la fe. Lo que tú hagas hoy tiene perpetuidad. Solamente vemos a corto plazo. Vemos las consecuencias a corto plazo de lo que hacemos. Pero las consecuencias de lo que hagas va a durar para siempre. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Que seas diligente en formar a tus hijos. No es algo que puedes hacer a la ligera. Aquí nos da algo de instrucción. El que mima a su hijo vendará sus heridas. A cada grito se le conmoverán las entrañas. He hablado en otras ocasiones acerca de las madres tan lindas. Las mamás que cada vez que el hijo quiere algo, se lo compra, o que la mamá es muy, muy agradable, muy dulce, que si el hijo sufre de alguna manera, trata de solucionarle todos sus problemas. Una madre en particular en este pueblo que yo conozco, apenas hace unos años, su hijo fue ejecutado con la inyección letal, porque mató a un policía. Y él tenía la mejor madre. Tenía una madre tan linda. Él hablaba mucho de su madre. Otro hijo que tuvo también asesinó a alguien y pasó muchos años en prisión. Los dos tenían mamás muy lindas. Exactamente aquí, de eso está hablando aquí. Dice, se le conmoverán las entrañas. ¡Ay, qué feo siente cada vez que sufre su hijo! No quiere que lo disciplinen. No quiere que le pase nada malo. No quiere que sufra ningún desaire, ninguna injusticia, ninguna cosa. Y quiere lo mejor para él. Y todavía listo para ser asesinado con la pena de muerte, este hombre todavía habló de su mamá y dijo que su mamá era tan dulce. Estaría dispuesto a pelear y a matar por su mamá. Pero fue su mamá la que lo puso allí. Fue su mamá la que lo puso allí. Su dulce y agradable y linda mamá lo envió directo a la pena de muerte. ¿No es eso algo en lo cual puedas reflexionar? Dios no necesita una madre dulce, linda y agradable. Dios necesita madres y padres que entrenen a sus hijos para ser adultos, para ser hombres que amen a Dios. No solamente dulces, no solamente lindas. Necesitamos madres y padres crueles que puedan ver más allá de la pequeña emoción o sentimiento de que Juanito está sufriendo o que Juanito algo le pasa, que no se le cumplió un capricho, y que el padre y la madre tengan la suficiente paciencia, la suficiente coraje y la suficiente sabiduría para ver más allá de eso. Ahora, hay veces que sí hay que consolar al niño, hay veces que quizás si se cortó de manera muy grave hay que llevarlo quizás al médico, pero alguien que solamente porque le salió una gota de sangre ya está en el hospital, o porque no le compraron un dulce, ya lo está abrazando y deja que el niño esté llorando y haciéndose el mártir, eso no sirve para nada. Hay que ver más allá de ese sentimiento. Aquí dice
Dice, a cada grito se le conmoverán las entrañas. Tienes que superar, tienes que ser más fuerte, más grande, más poderoso que ese sentimiento en tus entrañas. Claro, duele ver a los hijos sufrir, pero mira más allá de eso y mira más bien la gran herida, el gran daño que les vas a hacer a largo plazo en lo espiritual, si es que no los entrenas como debe ser. No veas en el momento, porque ¿sabes qué? Que si empiezas a hacerle caso a cada cosa del pequeño, pronto, ¿sabes qué? Que cualquier desaire, cualquier cosa que le hagan los demás, le va a doler. ¿Por qué? Porque se lleva la idea de que el mundo gira en torno a él, cuando no es así. Y entre cada pequeño problema va a huir o va a sentirse, va a armar una tormenta, porque piensa que la vida se trata de él o de ella. Pero lo que Dios quiere son padres que instalen cosas más profundas que solamente la superficie. ¿Cuánta gente ha destruido hasta su familia solamente por una cosa que estaba en la superficie? Escucharon algo y corrieron con eso y aún se destruyeron. ¿Por qué? Porque ya no podemos tener suficiente discernimiento para decir, espera, es un poco de sufrimiento, es un poco de dolor, es un poco de sangre, es un poco de lágrimas, es un poco de sudor. Sacúdete, levántate y sigue. Eso no te va a matar, no vas a morir. En vez de estar llorando, pobre Juanito, ven para acá. Lo único que estás haciendo es prepararlos para reaccionar mal ante cualquier calamidad que les venga. Y no estamos interesados en eso. No queremos brincar ante la primera cosa que suceda y sobrereaccionar y provocar una bomba con una cosa pequeña. Y ese es el problema con la mayoría de la gente en el mundo y aún en la iglesia. En la iglesia primitiva podían tolerar que hubiera personas que pensaran distinto, porque tenían carácter. Y eso es lo que hacía que fueran un buen equipo y una buena iglesia, y no reaccionaban ante lo primero que vieran. A veces las cosas van más profundas. Entonces, si tú simplemente te esperas y no respondes a la primera reacción y tratas de mirar más profundo y dices, bueno, no sabemos exactamente lo que va a pasar, vamos a hacernos hacia atrás por un momento. Pero los tumultos y incluso las guerras en el mundo, ¿por qué suceden? ¿Sabes de dónde vienen? Es porque la gente se agita y quiere inmediatamente reaccionar de una forma absurda a alguna palabra que les dijeron que les ofendió, a alguna amenaza, a alguna cosa que sucedió. Ah, mira, él hizo eso, ahora yo voy a hacer esto. Ok, ahora yo voy con esto, y ahora yo voy con esto. Y crece y crece y crece el problema. Y se hace una guerra. Y todo comenzó con una reacción tonta. ¿Y de dónde vino esa reacción tonta? Probablemente vino de que alguna mamá muy linda tuvo una reacción también muy tonta con Juanito, porque Juanito estaba sufriendo mucho. En vez de haber instalado en el alma de Juanito que esas cosas pasan y que el mundo no gira en torno a Juanito. Pero la mayoría de la gente educa a sus hijos de una forma para que sean tan egoístas
que todos piensan que el mundo gira alrededor de ellos. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Tener paciencia, sabiduría y coraje para ver más allá de estas cosas. La sabiduría es eso, es la habilidad para mirar más allá de lo inmediato y ver hacia dónde te va a conducir eso. Y cuando tengas ese sentimentalismo, respira hondo, detente, piensa en lo que viene adelante y en la eternidad. Y aunque tengas ese sentimiento, actúa de la manera correcta. No permitas que tu guía sean tus emociones. Las emociones son cosas que desvían. El seguir el corazón que te duele, cuando el corazón te duele, seguir eso es la peor guía. Eso te va a desviar. Eso es una total falta de sabiduría. Es una absurdez. Y responder inmediatamente con base en que el corazón te duele o en sentimentalismos está mal. No andamos por vista, andamos por fe, no vivimos por emociones. Hablamos de eso con los jóvenes casaderos. ¿Para qué? Para que no se enamoren de la primera chica tan bella que vean. O que una chica que les sonrió y se enamoren. Tratamos de enseñarles que no hagan eso. Que vean más allá de la respuesta inicial del corazón y del cuerpo. Y pidan consejo. Y que tomen un respiro hondo. Y miren. Y piensen las cosas. Y no solamente ir en pos de la emoción. No solamente correr en pos o dejarte guiar por cómo te sientes. Y esa tontería de la diplomacia, o que aquí le llaman la corrección política, ya no podemos ni hablar, porque cualquier cosa que digamos la gente podría sentirse herida y tienes que andar en tus talones o de puntillas. Porque qué tal si Juanito se pone todo emocional si dices una palabra equivocada. Y solamente si hieren sus sentimientos, eso va a causar una tormenta. Y entonces hay que hacer todo así, muy liso, muy suavecito. Porque si ofendes a alguien, va a reaccionar y va a causar un montón de problemas. Y hasta una guerra podría iniciar. Y todo proviene del corazón que le duele. De sentir una emoción. Eso es egoísta, no se trata de, si te dejas guiar por eso, ¿sabes qué? No amas a tu hijo, no estás pensando en su eternidad, estás pensando en que tú sientes feo. Pero entrenarlos es tener la sabiduría suficiente para ser el adulto que está guiando. Cualquier tonto puede seguir sus emociones. Es lo que pasa en el mundo. Y es lo que ha destruido al mundo. Una falta de madres y de padres que puedan ser el adulto, detener y enfriar las cosas y hacer las cosas con sabiduría. Sé el adulto. Respira hondo. Y sé una roca sólida, firme. Así es como se construye un fundamento para criar hijos que también sean firmes, que también sean rocas, que tenga una verdadera fe que pueda transmitirse, no alguien que sea llevado de acá para allá por sus emociones. Así se es un padre, sea alguien confiable, sí, que sepan acercarse a ti, que sepan pedirte consejo y que no vas a necesariamente a reprenderlos con ira siempre cada vez que vengan, pero que tampoco vas a reaccionar gritando y diciendo, ay, pobrecito, porque si reaccionas siempre,
yendo hacia la autocompasión. Ellos van a crecer así, egoístas. Este mensaje es para los padres que sean una roca sólida y firme, y que de verdad sean los padres de sus hijos. El que alimenta, el que riega esta alma que es eterna y que va a vivir para siempre, o con Dios o con el diablo. Y enséñale a tu hijo a ser adulto. Por eso a mí me gusta y nos gusta como hermandad que los hijos, que tengamos animales. ¿Para qué? Para que tu hijo aprenda a ser responsable, a encargarse de algo. Es más, hasta que sea una planta, encargarse de algo que podría morir si es que no lo cuidan. Los animales, las plantas, si no los riegas, si no les das de comer, si no los cuidas, pueden morir. Y que tu hijo sepa que si no lo cuidó, él es el responsable de la muerte de ese ser vivo. Porque si no aprende a cuidar eso, ¿cómo va a convertirse en adulto? ¿Cómo va a convertirse después en padre? Si no sabe cuidar un animal o una planta, ¿cómo va a cuidar un hijo? A veces le digo a los jóvenes, aprendan es más a entrenar a un caballo, a un perro, si les gustan los perros. Sean responsables de algo, sean responsables de un trabajo, en las cosas pequeñas. Si no eres responsable en eso, ¿cómo vas a ser responsable de un alma eterna? Tienes que poner atención. Y eso es una de las cosas del entrenamiento y de la crianza de los hijos. Se requiere tiempo y se requiere esfuerzo, se requiere energía para criar a un hijo, a una hija. No va a suceder así solo. Y luego venimos a la iglesia y nos juntamos los adultos y los niños salen corriendo. Los niños no necesitan eso. Los niños no necesitan, y los jóvenes menos necesitan convivir con otros jóvenes. Porque si conviven con ellos, van a ser siempre tontos, siempre necios. Si es que son libres. Cuando son suficientemente responsables, el mismo niño, el mismo joven va a querer estar rodeado de adultos. Eso no quiere decir que no pueda jugar con otros niños. Está perfecto que tenga comunión con otros niños o jóvenes con jóvenes. Hay momentos para eso. Pero que todo el tiempo el niño esté con puros niños o de su pura edad y libres para hacer lo que quieran. Ellos no necesitan eso. Necesitan estar con adultos y necesitan estar, si van a estar jugando, necesitan estar donde tú como padre los puedas ver. ¿Por qué? Porque si no los puedes ver y empiezan a hacer lo que ellos quieran, se van a sentir independientes, se van a sentir obstinados. ¿Quieres eso para tus hijos? Si eso es lo que quieres, un hijo obstinado, déjalos hacer lo que quieran. Y déjalos que corran con los niños y hagan lo que quieran. Cualquier idea y plan que se les ocurra, por tonto que sea, deja que lo hagan. Así es la forma de criar hijos rebeldes. Así es como crías pequeños rebeldes. Pero se necesita esfuerzo y tiempo para criar hombres y mujeres piadosas. Y se necesita tiempo y esfuerzo para enseñarles a honrar y a respetar a los mayores. Hoy en día la gente tiene miedo de honrar a alguien. Tienen miedo de que si honran a alguien, quizás esa persona se va a sentir orgullosa o va a abusar de su poder. Pero ¿sabes qué sucede? ¿Quién es el verdadero que se siente orgulloso? Al que no da el honor. Mira, respetar a un papá, a una mamá, a un pastor, a alguien mayor, no es por causa de esa persona mayor, es por causa de tu hijo.
¿Sí? Cuando le enseñas a tu hijo a respetar a sus mayores, no es para exaltar a sus mayores, sino es por el bien de tus hijos. Muchos jóvenes dicen, no le voy a dar respeto porque ni siquiera se lo merece. Y el joven es el que se exalta. Y es exactamente lo que hace y lo que pasa. No somos iguales. Yo aprecio mucho cuando veo niños o jóvenes que con las personas que son mayores se dirigen a ellos de manera respetuosa. Hoy en día todos quieren ser iguales y dicen que somos iguales. Y los jóvenes piensan que son tan listos como los más viejos. Y todo el sistema educativo universitario, mucho del fruto que trae es eso. El hijo se va a la universidad, regresa y se cree más inteligente que papá y que abuelo. Quizás es una de las cosas más dañinas que le podría pasar a un joven, el adquirir todo ese conocimiento que le provoca sentirse a la par con sus mayores. Yo aprecio mucho cuando escucho a niños y jóvenes decir un título de respeto para alguien, decir el hermano fulano, mi tío fulano, dando el respeto, porque no son iguales. No puedes decir su nombre como si fuera tu compañero. No por causa del mayor, sino por tu causa, por la causa del joven. No para que el mayor se sienta exaltado, sino para que tú como joven o como niño aprendas a respetar y a honrar a los mayores. Y si piensas que no merecen respeto, eso no importa. No se trata de ti. Perdón, no se trata de ellos, se trata de ti, de que tú respetes. Eso deberíamos enseñarlo a nuestros hijos. Y que cuando un papá que no es el papá de tu hijo, pero que está aquí en la hermandad, regaña a tu hijo, tienes que enseñarle a tu hijo a respetar también a ese hermano. A mí sí me mandaron a la escuela pública y muchos maestros en la escuela pública estaban chiflados, eran hasta perversos y lejos de Dios y decían cosas absurdas, pero aún así, si yo le faltaba el respeto a alguno de mis maestros o si tenía problemas en la escuela, cuando llegara a casa me metía en dobles problemas en casa. No importaba si los maestros fueran perversos o chiflados. Lo que importaba es que estaba bajo la autoridad de esos maestros, y si no podía obedecer la autoridad de esos maestros, entonces me metía en problema con mis padres. Y lo que recibía de castigo en la escuela, recibía el doble en casa. Eso es algo bueno. Si alguien más tiene que regañar a tus hijos, se ve en la necesidad de regañar a tus hijos, eso es tu culpa como padre y debería darte vergüenza. Y si tu hijo responde mal al regaño de otro papá, debería darte más vergüenza y doble vergüenza. Una, porque un papá tuvo que regañar a otro papá que no eres tú, tuvo que regañar a tu hijo por hacer algo equivocado. Y otra, porque tu hijo no respeta al mayor que lo regañó. Pero los papás, ¿cómo se sienten ofendidos si sienten algo mal de sus hijos? O si un hermano menciona algo. Si estás haciendo eso, pues mejor llévalos a la escuela pública. O mejor ponlos frente al televisor. Pero como papás, ¿cómo te duele que regañen a tu pequeño Juanito? Si te duele tanto que regañen a tu Juanito, pues entonces mejor lleva a Juanito a la escuela pública. ¿Para qué lo educas en casa? Instala valores en tus hijos. ¿Qué importa si quizás regañan a tu hijo alguna vez de manera injusta? ¿Acaso no es eso lo que le quieres enseñar? ¿Que ponga la otra mejilla? ¿O tienes miedo de que de que le va a doler mucho el ser regañado por alguien más? ¿Que le va a doler en su pobre corazón? Mejor supéralo tú como padre. Primero.
Porque si no lo superas tú como padre, no le estás ayudando a tu hijo, al contrario, le estás afectando. Y si no puedes recibir eso, que otro padre o tío o hermano regañe a tu hijo, como dije, pues mejor ponlos frente al televisor o enrólalos en la escuela y después que obtengan su doctorado y a ver qué más hacen. Pero se supone que lo que le queremos enseñar es amar a Dios como a uno mismo. ¿Sabes? En la vida van a ser tratados de manera injusta. Y si tú vas a armar una tormenta cada vez que sean tratados de manera injusta, entonces no tiene caso que los guardes del mundo, porque ya has fracasado. Quizás sean religiosos, quizás hasta miren hacia abajo y menosprecien a otros que no son religiosos, pero fracasaste como padre. Nosotros como adultos tenemos que ser capaces de recibir cosas injustas, de recibir maltratos, y tienes que enseñarle a tus hijos a ser capaces de recibir eso. Mira, si tus hijos no pueden soportar un regaño, una disciplina con la vara, una cortada, un regaño de otro papá, o hasta algo injusto, si no puede soportar eso tu hijo, ¿cómo crees que podría soportar el enfrentar la persecución o el enfrentar un tribunal donde sería condenado por ser cristiano, o el enfrentar la estaca? ¿Cómo crees que los mártires educaban a sus hijos? ¿Cómo es que había niños de 13 años que morían en la estaca cantando con gozo a Dios? ¿Crees que sus padres los educaban para reaccionar al más pequeño abuso? ¿O al más pequeño maltrato? ¿O al más pequeño regaño? Por supuesto que no. Los entrenaban para recibir eso. Y si no pueden con eso, no van a poder con algo más grande. Porque son las cosas pequeñas las que construyen el carácter y las que hacen que una persona se convierta en discípulo, que pueda ser un mártir si es necesario. Porque aprendió a tener las características desde pequeño, las características de un discípulo desde pequeño. Padres, madres, pongan atención a tus hijos. Y mira, tu hijo siempre va a tratar de hacer a un lado el sufrimiento o la disciplina y sabe cómo manipularte. Tus hijos saben perfectamente cómo manipularte. ¿Y sabes qué? Que si tu hijo aprende a manipularte y a evadir la disciplina o el trabajo o el sufrimiento, así va a crecer, siempre evitando los problemas, evitando el sufrimiento, evitando el trabajo, evitando el obedecer cosas difíciles. Tú sé el adulto y el guía, el líder. Tú sé el adulto, el padre en el hogar, con tus hijos. Es lo que se necesita. Recuerda que estás edificando o destruyendo almas. No animales, no plantas, almas. Y cuando veas la cara tan hermosa de tu niño y las lágrimas de tu niño o niña, diciendo, por favor, mamá, y tú le ayudas a evadir los problemas o la disciplina o el regaño, ¿sabes qué? No estás siendo una mamá linda.
No estás siendo una mamá linda, estás criando un diablo. No estás siendo una mamá linda, estás criando un diablo. Un diablo que por ser diablo va a pertenecer al infierno y se va a quemar allí por toda la eternidad. No estás siendo una mamá linda. Mira más allá de tu corazoncito que duele. Mira sus almas. Mira sus almas. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te agradecemos por tu bondad y misericordia, Señor. Rogamos que nos ayudes a ver la tremenda importancia de las almas que tú nos has prestado, Señor. Y las bendiciones que pueden ser producidas y los frutos preciosos. O también las maldiciones y las consecuencias terribles. Ayúdanos a ver cómo, ayuda a los padres a ver cómo está en sus manos esto, Señor. Y a serte fieles. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.